Cuando hablamos de la historia del arte, tenemos la tendencia a hablar o informar sobre los tipos de arte más destacados de dicha historia, como por ejemplo el arte barroco, el arte renacentista o el arte griego. Sin embargo, existen otras clases de arte que también fueron importantes para la historia artística, como es el caso del arte judío, o arte judaico propiamente dicho. Arte judío es toda creación que corresponde a los propósitos rituales o litúrgicos del pueblo hebreo, incluyendo, eventualmente, reconstrucciones con base en el texto bíblico hebraico realizadas con fines de visualización o ilustración educativa, así como también toda artesanía u obra de arte llevada a cabo por artistas que son conscientes y exploran e indagan a través de su quehacer, sus raíces o identidad judía, o bien afirman su permanencia al pueblo de Israel. La contribución del pueblo judío es importante, especialmente desde el punto de vista cultural. Ellos dieron el concepto de monoteísmo o de un dios y leyes claras, conocidas estas como los 10 mandamientos. Y aunque esos valores forman parte de la ética judío-cristiana, su influencia se logró extender a otros credos. Los judíos participaron en las actividades artísticas de todas las épocas de la historia. La expresión estética acompañó las tradiciones y costumbres de su pueblo, aunque esto se tomara variable dependiendo de las condiciones que prevalecieran en los países en que residieran y si allí se les permitía. Es por eso que no se tiene datos de artistas judíos en los primeros tiempos de Israel, sino hasta finales de la Edad Media, a causa de la continua destrucción de documentos durante la persecución religiosa. Solo a comienzos del Renacimiento, que trajo el concepto de la personalidad humana y la idea de tolerancia, es cuando se mencionan autores judíos y obras de arte con mayor frecuencia. A mediados del siglo XVII comenzaron a surgir en casi todos los países de Europa las academias de bellas artes, patrocinadas por los soberanos. Tuvo que transcurrir un periodo considerable antes de que se pudieran admitir los judíos en dichas academias. El bautizo se volvió una condición previa para su admisión. Y los pintores judíos no comenzaron a ser conocidos sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando sus partidarios pudieron al fin gozar del movimiento de emancipación que se manifestó por esa época en toda Europa. Entre los géneros de arte predilectos de los siglos XVII y XVIII se destacan el arte miniatura y el arte de la medalla. Entre algunos miniaturistas reconocemos al holandés Salo, 1640, Judá Pinaz, 1727 y sobre todo Lippmann Frankel, 1772, quien era el mejor pintor de miniatura de Dinamarca. Y en el arte de la medalla se destacó Samuel Judin, 1720, entre muchos más. El primer artista hebreo que se menciona en la Biblia es Bezalel, hijo de Hur, de la tribu Judá, constructor del tabernáculo, el cual fue el santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Él fue arquitecto, escultor, tallista en piedra y madera, orfebre y hombre muy sabio. Anteriormente, pocos judíos se habían consagrado a la pintura por el hecho de que su condición social no les permitía hacerlo libremente y que las reproducciones de las formas humanas estaban prohibidas por la religión hebrea. Por este motivo, la gran cantidad de obras de arte que se han inspirado en temas bíblicos son, hasta en una época muy reciente, de inspiración cristiana. Cabe mencionar que no siempre esta prohibición fue respetada al pie de la letra, ni siquiera en la antigüedad y todavía menos en la Edad Media, como se puede constatar mirando los libros relacionados con los rituales tradicionales. Por esta misma razón, tuvieron la fuerza para desarrollar un simbolismo ornamental propio, Maguen David, o más conocido como Estrella de David, que aparece por primera vez en un sello de Yehoshua ben Perachia, quien fue el príncipe de Sanedrín, Consejo de Sabios, durante la segunda mitad del siglo II a.C.
Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Israel a lo largo de la historia permitieron constatar que los judíos de los tiempos antiguos no se abstenían de representar imágenes. Los ricos mosaicos encontrados en las sinagogas de Galilea y los extraordinarios murales de la sinagoga de Dora europeos en Siria, así como algunos escritos que están relacionados con lugares de culto, tienden a demostrar que el arte visual jugó un cierto rol en la vida de los judíos en diferentes épocas. Sin embargo, cabe mencionar también que el arte judío sufrió luego un largo ciclo de decadencia antes del periodo de la emancipación a principios del siglo XIX. Los partidarios de la Hascalá, también conocida como la Ilustración judía, que obraron en favor de la emancipación, impulsaron a los artistas a hacer abstracción de las normas religiosas a riesgo de sufrir la maldición de los sectores ortodoxos. Y con esa emancipación, el arte judío tomó otra dimensión. Las esferas sociales y culturales que habían estado por tan largo tiempo cerradas a los judíos se abrieron progresivamente y ahí fueron numerosos los que optaron por la identidad moderna, separando su existencia ciudadana de la vida religiosa. La corriente por la cual se inclinaron numerosos artistas llevó entonces al fenómeno del expresionismo judío, el cual impulsó un verdadero afán de renovación a la representación de los símbolos, signos y ritos de la cultura. Vemos entonces la estrella de David, la menorá, la Hanukkía, conocida también como menorá de Hanukkah, el símbolo de Chai, el amuleto de Hamza y el dreidel. Gracias a esa ilustración judía, el mundo del arte prestó una nueva perspectiva a la nueva mentalidad de sus artistas. Luego de 1870 aparecieron pintores como Joseph e Isaac Israels, Edward Moise, Maurici Gudviliev, Moise Kisling y tantos otros. Con la llegada de la guerra, las persecuciones se generalizaron inmediatamente en los países ocupados y el Holocausto causó la desaparición de numerosos artistas de talento. Cuando terminó el conflicto, la idea de ver por fin nacer una escuela judía de pintura se había desvanecido. Y eso, a pesar del éxito mundial obtenido por el artista plástico francés Chagall. Después de su muerte, el único lugar donde tuvo lugar un surgimiento artístico fue en Israel, donde numerosos pintores trataron a menudo temas vinculados con las tradiciones del judaísmo y su folclore. En el caso judío, dado que es una cultura tan diversa, su expresión artística folclórica también lo es. Tenemos desde formas musicales como el klezmer, típico de judíos europeos, siendo esta una forma ladina de alabanza y tonada marroquí que desde siempre han distinguido la música tradicional judía, hasta bailes judíos, israelíes, temaníes o romanitas, que incluso se han vuelto populares en medios visuales. Son formas que a lo largo de los siglos han traído alegría y música a bodas, bar mitzvah y celebraciones de todo tipo. Los tonos y los movimientos están pensados para ser repetidos y cantados por cualquiera que los escuche, y aunque son música y bailes regionales, cada uno de estos estilos evolucionó de forma radicalmente distinta al lugar de donde surgieron. Por ejemplo, los cantos ladinos de alabanza tienen ciertos elementos que se repiten en cantos andaluces, mientras que algunos elementos de klezmer también podemos escucharlos en música propia de los Balcanes, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Serbia. Siempre hay un comienzo en lo que concierne a toda escuela de pintura. Y para los pintores judíos, el verdadero comienzo tuvo lugar dentro del marco determinado por el academicismo. Durante la primera mitad del siglo XIX se pintaron retratos y algunos paisajes. Fueron muy escasos los temas elegidos relacionados con la vida en el seno de la comunidad. De hecho, las prohibiciones en la producción artística judía concernían a la representación de imágenes, pues existía una fuerte inclinación, muy largamente practicada, hacia un arte judaico pleno de símbolos y signos. Los pintores que se ocuparon de la vida judía no fueron numerosos.
Además, varios pintores no judíos como Rembrandt, pintor y grabador neerlandés, 200 años más tarde, habían realizado los retratos de numerosos rabinos y pintado numerosas escenas del Antiguo Testamento. Más tarde, Modigliani, un judío italiano, se instaló en París, donde encontró su propio estilo que se hallaba completamente alejado de las tradiciones judías. Fue conocido por sus retratos y desnudos en un estilo que se caracterizaba por el alargamiento de los rostros y las figuras. Lo mismo puede decirse de Haydn, Kisling, Passin y Soutine, maestros que se convirtieron en los fundadores de la Escuela de París, y su relación con el judaísmo no puede percibirse más que a través del modo de expresión y de la utilización de los colores que los hizo inscribirse en un movimiento determinado. Había en ellos un verdadero sentimiento específicamente judío, que se transcribió en muchas obras, ya que estos pintores, lo quisieran o no, permanecieron ligados en su mayor parte a sus raíces familiares y a los países de donde venían. En sí, los pintores de origen judío que ejercieron su talento a finales del siglo XIX olvidaron la continuidad de las tradiciones del judaísmo y se dedicaron en sus obras a los temas universales o contemporáneos. Esto no significa que esto limitó el crecimiento de un arte judío. Su actitud demostró que podían desempeñar un papel importante en el desarrollo o la creación del arte moderno, y nadie negará que su contribución fue excepcional. Paradójicamente, fueron los nazis los que durante el año de 1930 se encargaron de censurar la existencia de un arte específicamente judío, calificándolo de arte degenerado. Instituyeron una verdadera matanza artística a través de toda Alemania, destruyendo las obras de artistas judíos donde organizaban las exposiciones, denunciando que este arte, en que otros artistas no judíos también participaban, representaban tendencias que, como el cubismo y el expresionismo, era tomado como subversivos por el nuevo orden europeo que el Tercer Reich pensaba hacer durar 1000 años. A pesar de todo, el debate sobre el arte judío continuará suscitando controversias en cuanto a demostrar si ha existido o no. Cabe destacar que la representación gráfica no es el único tipo de arte sacro que existe en la cultura judía. El deseo de embellecer con arte las expresiones de amor o alabanza a Dios es propio de cualquier tradición humana en el judaísmo. Existe un amplio legado de canciones y poemas que con el tiempo fueron agregadas a la tradición y cuyos compositores, en su gran mayoría, son desconocidos, pero hoy sus obras son recitadas o cantadas. La arquitectura es una de las producciones humanas cuya realización depende necesariamente de la disponibilidad de un espacio físico sobre el cual haya sido otorgado un permiso de construcción, limitado no solo por las disposiciones gubernamentales, sino por factores de índole políticos y económicos, que de alguna manera restringen el ejercicio de la libertad creadora, determinando su calidad y magnitud, hasta tal punto en que no son numerosos los pueblos que pueden jactarse de un rico bagaje arquitectónico, y cuando lo poseen, este está circunscrito a los momentos de más auge de su historia particular. Aunque se poseen pocos datos de las primeras sinagogas, se sabe que empezaron como casas de estudio, diálogo e interpretación. Entonces, luego de la expulsión de los judíos en el año 70 después de Cristo, se multiplicaron. Y se marcó la pérdida de la independencia nacional del pueblo judío cuando los romanos destruyeron su segundo templo. Hacia la Edad Media, la sinagoga llegó a ser el centro religioso y social de las comunidades judías de Israel. En un principio, los rezos se realizaban en el hogar de un judío. Bastaba un aposento y la reunión de 10 hombres. Con el crecimiento de las congregaciones, aparecieron los edificios diseñados para tal fin, y llegó el momento en que llegaron a construirse verdaderos monumentos arquitectónicos en aquellos países donde hubo libertad de culto y los judíos pudieron desenvolverse en todos los aspectos de la vida, como durante siglos sucedió en España. El interior de dichas sinagogas se caracteriza por su sobriedad y la ausencia de ostentación. Las paredes están desnudas, apenas pintadas con colores claros.
La penetración de la luz es a través de sus ventanas sencillas y alargadas, o vitrales, por lo que siempre hay penumbra. Vemos entonces que en este tipo de arte no existe ningún objeto decorativo que no tenga una función ritual. Sin embargo, cada uno de ellos es una obra de arte de los mejores artesanos y ebanistas, porque lo que se buscaba era su belleza y definitivamente su permanencia en el tiempo. Esto fue un poco de la historia del arte judío. Muchas gracias por ver.